Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este primer domingo de Cuaresma y la palabra de Dios nos sitúa en el libro del Génesis como primera lectura. El texto que meditamos y que hemos escuchado nos coloca frente al texto del diluvio. Este conocido pasaje no tiene el tono inaugural de la creación, de esa alabanza que la creación completa da a Dios por su bondad, sino que está marcada por la ruptura del pecado y la tragedia de la violencia. El hombre ha transgredido el orden y ha roto la comunión con el mundo y con sus hermanos. La experiencia que marca estas páginas de la Biblia no es otra sino precisamente la mentira, la traición, la desgracia y la muerte. Y frente a eso, Dios, sin olvidarse del hombre y de la mujer, de ese proyecto que ha trazado para nosotros, no se olvida del hombre ni de la vida. No ha decidido aniquilarnos definitivamente y para siempre, sino que tiende su mano y establece un pacto particularísimo, a diferencia de otros que hay y que podemos reconocer a lo largo de la Sagrada Escritura. Si nosotros observamos otras alianzas o otros pactos comunes en el Antiguo Testamento, como pudieran ser los que encontramos, por ejemplo, con Abraham en el capítulo 17 del libro del Génesis, o los que se establecen con el mismo pueblo hebreo en el monte Sinaí al dárseles el código de la alianza y las leyes y constituirse propiamente como pueblo de Dios. Siempre en la alianza hay una doble vinculación. Por una parte, Dios hace un compromiso y el pueblo o el beneficiario de esa alianza también establece una responsabilidad o un compromiso. Así la alianza vincula a ambas partes de modo bilateral. Dios y el hombre se comprometen. Pero en este caso, la alianza es solo de Dios con el hombre. Dios se compromete a no destruirlo a través de ningún otro diluvio. Así, pareciera que simplemente es una promesa que se extiende a toda la humanidad de que no dejará al hombre solo perecer frente al diluvio. Y esta promesa se extiende desde entonces a nosotros. La vida no conocerá final por la iniquidad. Ningún mal es lo suficientemente grande para que la alianza de Dios termine. Ninguna iniquidad es lo suficientemente terrible para que esta alianza conozca final. Y esto es muy importante porque Dios no quiere destruirnos, pero sí quiere que corrijamos nuestro camino. Por eso quizá el Salmo 24 nos invita y eleva una oración como si pusiera la vida entera en las manos de Dios, como una súplica. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad,
porque no sabemos cómo conducir nuestra vida. Nosotros hemos matado a nuestros hermanos, hemos destruido tu creación, hemos hecho atrocidades, Señor. No sabemos cómo conducir nuestra vida si no eres tú quien nos muestra la manera. Acuérdate, Señor, que tus mandatos, que tu amor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de nosotros y ayúdanos, porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra paz. Tú eres la luz en medio de nuestra oscuridad. Y esta oscuridad está representada precisamente en el Evangelio por el desierto. Este lugar donde reconocemos la presencia de Dios. Pero no solo su presencia, es el lugar del corazón, de la intimidad, de la vulnerabilidad. Es el lugar del encuentro y también de la humanidad, de lo frágil, de lo uno. Es allí donde Jesús experimenta la tentación. En este pasaje que hemos escuchado del Evangelio de Marcos, vemos que el Espíritu impulsa a Jesús hacia el desierto. De hecho, no es ni a una plaza ni a una ciudad, sino a la soledad. Es como si Dios quisiera atraer al demonio hacia el combate. En esta ocasión, no solo por el hambre, sino por la condición misma del lugar. Pareciera como si el demonio no pudiera resistirse cuando estamos en nuestra soledad, en nuestra fragilidad. De hecho, el desierto nos presenta una imagen opuesta a la del paraíso. Ya no hay animales pacíficos por doquier, ya no es la creación armónica, sino un puñado de fieras por doquier. La estructura de la tentación tiene tres formas de operar. En primer lugar, la tentación puede suceder por sugestión, es decir, puede venir por los dichos o por los hechos de otra persona, y así comienza como una invitación externa a algo. Pero esta invitación puede suscitar alguna especie de inquietud en nosotros. El segundo modo en el que opera en nuestra persona es a través del consentimiento. Quizá pueda que nos convenzamos y que permitamos o decidamos acceder a aquello que se nos propone a través de ella. Finalmente, opera la tentación como delectación, es decir, a través de un cierto placer, agrado, goce o gusto, producido en mí por la realización o la percepción de aquello. Este último consiste ya no en formas exteriores, sino en formas interiores de la tentación. Gregorio Magno nos enseña que, si bien las formas exteriores son posibles en la persona de Jesús, la forma interior es común en nosotros que vivimos constantemente asediados y atormentados por la experiencia del pecado. De hecho, la figura de Jesús nos presenta que simplemente la tentación que proviene del exterior constituye parte de la esencia de lo humano. Pero la delectación o tentación interna constituye una herida propia de aquellos que se han visto heridos por la pinchadura del pecado en su vida, pero eso no forma parte de nuestra naturaleza. Finalmente, en la segunda lectura, vemos en esta relectura del pasaje del arca de Noé, cómo el agua simboliza el doble signo de la salvación y de la liberación del pecado a través del nacimiento por el bautismo. Sabemos que en la antigüedad, en los pueblos
navegantes el agua simbolizaba la vida. Pero para un pueblo pequeño y lejos de las artes navales como el pueblo judío, el océano era un misterio y muchas veces era asociado con la muerte, precisamente porque los navíos se perdían y muchos de los que se embarcaban no volvían. El misterio de la muerte entonces se asociaba muchas de las veces al océano. Y así como esa asociación aparecía en la mentalidad antigua del pueblo hebreo, el agua aparecía a menudo ligado a las fuerzas del mal, al caos, a la oscuridad, a la muerte. Por eso no es extraño encontrarlo en el Antiguo Testamento ligado a poderes precisamente de muerte. Por eso tiene en la historia de la salvación esta doble significación. Por un lado, dar la muerte al pecado, al hombre viejo, al pecador, al que ha corrompido su naturaleza, destruyendo su propia identidad con el pecado, errando en el camino. Y al mismo tiempo dando vida al hombre nuevo por la inmersión en ese océano, en esa agua. Y así, por el bautismo, somos también nacidos a una vida nueva. Que en esta Cuaresma podamos nosotros nacer en Cristo a una vida nueva. Pidámosle a Jesús que nos ayude a sobrevivir a las tentaciones, a resistir a todo aquello que exterior o interiormente nos intenta alejar de su camino, que intenta llevarnos lejos de su proyecto, que intenta destruir nuestra identidad, que intenta dividir nuestro corazón, para que así, fortalecidos en nuestro espíritu, fortalecidos en nuestro seguimiento de Él, podamos seguirlo de cerca, con un corazón renovado. Que así sea.